Shavua Tov a todos. La verdad es que ya se va acercando Lag BaOmer y se va agradeciendo que llegue el momento en el que se vaya a poder recortar el pelo por Lag BaOmer. Bienvenidos a nuestro estudio diario del Daf Yomi en español. Hoy estamos estudiando Masejet Shabbat, capítulo sexto, que comenzamos ayer, página 58. Bien, y ahí es donde vamos a comenzar, en la página 58. Vamos a compartir aquí la vista de la página. Muy bien, vamos a empezar justo ahí donde dice Gufa. Bien, ayer estábamos viendo el comienzo del capítulo, ¿sí? Acabamos hablando sobre las insignias que llevaban los siervos, si las podía sacar a la calle o no. Y el apunte que había hecho Shmuel era que si el siervo lo había puesto por sí mismo o si el dueño se lo había puesto a él. ¿En qué sentido? En el sentido que si era el dueño que se lo había puesto, quiere decir que el dueño era muy cuidadoso con el hecho de que su siervo llevase esa insignia, y por lo tanto, si se le llegaba a romper, el siervo iba a tener miedo, iba a buscar la forma de mantenerla, y temíamos que fuese a transportar en el dominio público. Pero si se la puso él mismo de por sí, tenemos miedo de que el siervo venga a decir, para que no me vean ahora de esta manera, me la voy a quitar y así nadie va a saber que soy un siervo. Muy bien, dice así la Gemara, ahí donde dice Gufa, que es justo en los dos puntos arriba del texto que estamos compartiendo. Dice Gufa más Shmuel. Justamente sobre esto dice Shmuel, el siervo sale con el sello, con la señal que está en su cuello, pero no con el sello que está sobre sus ropas. Tanya Namaji, también se enseñó en una vereita, que sale el siervo con el sello que está sobre su cuello, pero no con el que está sobre su ropa. Urminhu, y entonces venimos a traer una pregunta sobre esto, y dice Mitoch, Veraita Ajeret, traemos otra Veraita para preguntar. Porque dice en esa otra Veraita, Lo Yetzaebet Bejotam Shebet Sabaro, Velo Bejotam Shebet Kisuto Beshabat, que el siervo no puede salir ni con el Jotam, con el sello que está sobre su cuello, ni con el Jotam que está sobre su ropa en Shabbat. Ulinyan Tuma, y con respecto a la Tuma, nos dice, desde Mekabelim Tuma, ambos, tanto un sello como el otro, reciben Tuma. Pero Yetzebe Zug, sigue la verdad y dice que no puede salir con un Zug. Un Zug habíamos visto que era una campana, un cascabel. Hatalui Betzabaro, que está colgado de su cuello. Abal Yetzebe Zug Shebekisuto, pero sí puede salir con un Zug, con el cascabel que está sobre sus ropas. Zebeze Mekabelim Tuma, y tanto uno como el otro reciben Tuma. ולא תצא בהמה, לא בחותם שבצווארה, ולא בחותם שבכיסותה, ולא בזוג שבכסותה, ולא בזוג שבצווארה. Pero nos dice la Beraitá, siguiendo con esto, dice, pero el animal, en cambio, no puede salir ni con el jotam, con el sello que se le ponía al cuello, ni con el jotam que llevaba sobre su ropa, lo que venía a tapar al animal, ni tampoco con el pahamón, con el cencerro o con el cascabel que lleva sobre su cuello, ni con el cascabel que lleva sobre su ropa. ¿Sí? Que van, shelegabea bema, en bekach tachshit ela masa. ¿Por qué? Porque para un animal, todas estas cosas no se consideran un adorno, sino que se considera una carga. Zebeze, es decir, ajotam de azug, el sello y el cascabel, en el caso del animal, no reciben tuma. Mishum shetachshite behema vekelea enam bichlal advarim mekabelim tuma. ¿Por qué? Porque las decoraciones, los adornos de un animal, ni sus utensilios que sirven para el animal, no reciben impureza. Entonces dice la Gemara, dice el lema, ¿cómo vamos a resolver esta contradicción entre estas dos breitot? Lema, ha de abad le rabe, ha de abad ihu le nafshe. Vamos a responder así. En un caso estamos hablando de que fue el amo que le puso esa jotemet o ese zug, y en el otro caso estamos hablando de que se lo puso él por sí mismo. ¿Sí? Es decir, la veraita, la Mishnah no oficial, habíamos explicado lo que era una veraita al principio de Masejet Berajot. Es una Mishnah que no fue enseñada dentro del Bet Midrash y no quedó registrada dentro del canon de los Shishasi de Mishnah, pero se recopiló
en lo que se llama la Tosefta, y ahí se traen todas las Beraitot, que son enseñanzas que vienen a apoyar nuestro estudio. Entonces dice, Ha de Abed le Rabe, es decir, un caso en el cual fue el amo el que le puso esa señal, y en el otro fue en el que se le puso esto, es decir, la Beraitá que prohíbe salir con el cascabel en el cuello, ¿sí? Que le puso su maestro, su amo. Y la otra, la que permite, es que se lo puso él mismo por sí solo, el cascabel. Veo que Shitat Shmuel, y no es como dijo Shmuel, ¿sí? Entonces, Dojim, venimos a rechazar esta explicación. Dice, lo, Idi Beidi de Abed le Rabe. Dice, tanto un caso como el otro, en el que se prohíbe el pahamón y en el otro en el que se permite el pahamón, ambos es porque se lo puso su amo. El Ayesh Lasbir, a la Ebdel Beofan Ajer, hay que explicar esta diferencia de otra manera. Kanshe Asru, Medubar Bejotam Shel Matejet. Ahí donde prohibieron, estamos hablando de un sello que llevaban la ropa que está hecho de matejet, de metal. Behanshe Itiru Beshel Tit. Y ahí donde permitieron, estamos hablando de un sello que está hecho de tit, es decir, de barro. Uchmoshe Amar Rab Nachman Beshem Rabba Barabua, y así es como dijo Rab Nachman en nombre de Rabba Barabua. Davara Makpid Alab Rabbo, Im Yaved, En Yotzimbo Beshabat, Shema Yenatek Mina Beged, Mitoch Pachad Yetalterenu Haebed Beyado. Es decir, algo sobre lo cual el amo es makpid, es decir, que va a prestar atención sobre ello. No se puede salir con ello en Shabbat, no vaya a ser que se desprenda de la ropa. Y por el miedo que tiene a la reacción de su amo, entonces va a venir a transportarlo en la mano en Shabbat. Davar Shem makpid alab, yotzimbo, pero si es algo sobre lo cual el amo no pone reparo, entonces se puede salir con ello. Un mosifín, y añadimos. Ajinami, aquí también mistabra. También cabe pensar así. Leavin dibre a Beraita, para entender las palabras de la Beraita. Sharen e Masham, puesto que dice ahí, Zebeze me kabelim tuma, tanto uno como el otro no reciben tuma. Y a Marta Bishlama Shematejet, si vienes a decir que estamos hablando aquí de una jotemet, de un sello que está hecho de metal. Es posible entender la novedad que trae la Beraita, Hanehu del Ome Kabel Tuma, es decir, es una novedad, es algo novedoso que nos enseña la Beraita, que ese sello de metal no recibe impureza. Hakelin de Dihu Mekable Tuma, ¿sí? Es decir, normalmente, ¿sí? Los utensilios de metal sí reciben Tuma. Ela y a Marta Besheltit Tnan, pero si vienes a decir que se enseñó esta Mishnah, esta Baraita, sobre un sello que está hecho de tit, de barro, Haneu de no me cabe tuma, Hakelin de Dihu, me cabe tuma. Es decir, ¿cómo vienes a decir que no reciben tuma? Si los utensilios, las jotamot que están hechas de barro, aprendimos que no reciben tuma, pero los kelim que están hechos de barro sí reciben tuma. Es decir, la joteme no recibe, pero los kelim sí reciben. Nosotros hemos aprendido que le abanim, que le gelilim, que le adama, shelo nisrefa velona hasta jerez, em kabelim tuma, lo mi libre torah, velo mi libre sofrim. Es decir, los utensilios que están hechos de piedra, de barro, ¿sí? O sí, de barro, de arcilla, ¿sí? Mientras no se haya quemado, es decir, mientras no se haya cocido esa arcilla, ¿sí? Y se haya convertido en jerez, entonces no reciben tumá, ni por ley de la Torá, ni por ley de los jajamim, es decir, ni por decreto de los jajamim. Nimsa, shav que ligamur hasuitit nitma. Encontramos entonces que un utensilio que está hecho de tit, de barro, completamente, no llegaría a recibir tuma mientras no lo hayamos cocido. El ashmamina. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que los kelim, shelmatejet, dibra braitazo, entendemos entonces que está hablando de un utensilio de metal, esta braita. Umaskimim ajen shmamina. Y entonces, efectivamente,
están de acuerdo con esta última opinión y dice, Shema Mina, efectivamente esto es lo que se aprende de aquí. Dice, continúa la cámara y dice, Beotá beraita shaninu, she'en yotze bezug, shebet zabaró, abal yotze bezug, hu bezug shebet kisuto. Es decir, en esta misma beraita aprendimos que el ciego no puede salir con el cascabel que tiene en su cuello, pero sí puede salir con el cascabel que tiene en su ropa. De Shoalim, y preguntan, Zug shebet zabaró, amalo, amailo, dilma misfeke veata leatuye. Es decir, ¿por qué no permitieron salir con este cascabel? ¿Sí? No vaya a ser a lo mejor que se venga a romper el cascabel que lleva en el cuello, o sea, la cinta, y entonces venga a llegue a transportarlo. Imken, Zug Shebekisutonami, Lijosh, Dilma, Mifseke, Beatira Tuye. Entonces también deberíamos tener la misma sospecha en cuanto al cascabel que lleva en su ropa. No vaya a ser que se venga a romper o se venga a rasgar y entonces va a llegar a cargar el cascabel que tiene en su ropa. Lo va a llevar en la mano. Entonces respondemos y dice así, Ajabe Mayaskinan, ¿de qué caso estamos hablando aquí? De Mija be Munge, es decir, de un cascabel que fue atado a la ropa de una manera hecho por un experto, es decir, que vino un experto a coserlo y a tejerlo bien a la ropa. En ese caso, sí se puede llevar ese cascabel hacia afuera. Bien, entonces dice, le istamech alma sheamar Rabuna, y entonces nos podemos apoyar sobre aquello que dijo Rabuna, Benoshe Rebi Yoshua, el hijo de Rebi Yoshua, Kol Sheu Arug Lo Gazru, es decir, todo aquello que fue tejido, cosido de una manera experta sobre la tela, no decretaron nuestros sabios por la prohibición de tiltul, es decir, de desplazar un objeto de un dominio al otro. Entonces volvemos a la veraitá que habla del animal, de lo que no podía salir con el sello ni con la campanilla. Dice así, Beberaita, Sheubat Kodem, Neemar, Shezuk She'al Behema Enome Kamel Tuma. Dijimos ahí en esa veraita que el cascabel o el cencerro, en este caso de una vaca, por ejemplo, ¿verdad? Que está puesto en un animal, no recibe impureza. Umakshimi, venimos a preguntar con otra veraita. Es decir, así dicen las palabras de la Gemara, dice, lo tetzebehema, lo bejotam shebezabara, velo bejotam shebekisuta, velo bezuk shebezabara, velo bezuk shebekisuta, beze eme kabelintuma. Es decir, no saldrá el animal con el sello que tiene en su cuello o con el sello que tiene en su ropa, ni con el cencerro o el cascabel que tiene en su cuello o que tiene en su ropa, y ni uno ni otro reciben impureza. Bezuk de behema eme kabelintuma, y acaso el cencerro o la campanilla del animal no recibe impureza. Urminu, entonces vamos a ponerle a esto una veraitá. Zukshel behema temea, es decir, la campanilla, el cencerro de un animal es tamé. Perdón, Zukshel behema temea, Beshel delet teora, y en cambio, la campanilla que está atada a una puerta, esta hora, es decir, no recibe impureza. ¿Por qué? Porque la delet, la puerta, no es considerada como un objeto en general, sino que es una extensión de la casa. Y todo objeto que está unido a la tierra no recibe tuma, fijado a la tierra. ¿Sí? Es decir, ahora viene y pregunta, dice, Veim lakach, zug shel delet, veasau le behema. Entonces dice, Sheldelet Basaole Behema, yo cogí la campanilla que estaba en la puerta y lo utilicé para ponérsela al animal. Temea, entonces ahí puede recibir impureza. Beshel Behema Basaole Delet, y la que es del animal la puse en la puerta. Afal Pishach y Beló la Delet, Ukebeo Bemasmerim, Tame. A pesar de que yo venga y la fije bien a la puerta y la clave con clavos, Tame va también a recibir impureza. Shekola Kelim Yordim Lidetum Atan Bemahashaba, Venolim Lidetum Atan Ela Beshinui Maase. Es decir, el orden en el cual un objeto pierde su capacidad de recibir impureza, ¿sí? Es decir, va descendiendo en su capacidad de recibir impureza, Bemahashaba, con pensar sobre ello, pero no sube de ese estado de impureza hacia un estado de pureza, a no ser que se le haga un cambio físico en el objeto. Entonces responde la Gemara y dice, lo callo. En realidad no hay dificultad aquí. Ha de itle inbal
Veja delet le imbal. Es decir, ¿por qué un cencerro no recibe impureza y el otro sí? Dice, ¿por qué? Porque uno tiene el imbal y el otro no tiene el imbal. ¿Qué es el imbal? ¿Sí? El imbal es lo que hay dentro de la campanita. ¿Sí? Es decir, está la campana, el metal de la campana, y dentro hay algo que pum, se mueve y eso es lo que hace el sonido, ¿verdad? Ese es el imbal. Dice, si tiene el imbal o si no tiene el imbal es lo que cambia. Manavshach. ¿Cómo se entiende esto? Y manahu afalpi delet le imbal, y lav manahu imbal mashvele mana. Es decir, viene y pregunta, dice, Bejolov, de todas maneras, sigue siendo diferente, un problema esto. Dice, si el paamón es un utensilio, si la campana es un utensilio, a pesar de que no tenga imbal, debería recibir tuma, debería recibir impureza. Y si no es un utensilio, ¿sí? ¿Acaso el imbal lo va a convertir a él en un utensilio? Entonces respondemos y dice, sí, najón, así es así. Shahena Imbal Kovea le gabe tu mata paamon. Porque el imbal es lo que viene a fijar la impureza de la campanilla. Ujmo llamar Rabbi Shmuel Bar Nachmani Beshem Rabbi Yohanan. Y así es como dijo Rabbi Shmuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatán, perdón. Menain le machshir mi mashmi'a kol bekeli matejot sheutame venachshav lekeli. ¿De dónde? De donde yo vengo a permitirle, a shir, ¿sí? Mishmiá kol, escuchar el sonido de un keli que está hecho de metal que es impuro y que se considera aún así un keli. Más de aquello que dice, kol davar sheyavu baesh, ta'aviru baesh, betaher ach bime nida yitchata. Mejor hacerlo yavu baesh, ta'aviru amai. Es decir, en el libro de Bamidbar, en la parashá de Masé, cuando Matot creo que es, eh, Matot, si no recuerdo mal, es cuando Moshe viene a hacer la guerra contra los midianitas, y ahí se nos está hablando del botín, y Moshe le dice al pueblo, a los que van a la guerra, dice, todo aquello que pasa por el fuego, no deberéis pasar por el fuego para purificarlo, y aquello que no se puede pasar al fuego, porque si lo pasáis al fuego se estropea, entonces tendréis que pasarlo por el agua. Y entonces venimos a explicar este versículo y dice, Kol davar, ¿sí? Afilu dibur, es decir, Keli mashmia akol. Es decir, Kol davar dice no solamente es toda cosa, sino Kol davar, palabra, o Kol dibur, toda cosa que viene de un sonido que nosotros producimos. Entonces también el sonido también hay que purificarlo de la impureza. Afuya boba esh le taharo también tiene que pasar por el fuego para purificarse. Ulam, adaim yeshma con levirur, aún cabe que explicar. De mayo quinta, sobre qué vas a fijar esto que estamos diciendo? Bederetle imbal, ¿sí? Es decir, eh, en una campanilla que no tiene el imbal, es decir, lo que hemos dicho que estaba en medio, que hacía el ruido de la campana. Bien, por ejemplo, nosotros sabemos la importancia del sonido cuando nos está hablando de la preparación del ketoret, ¿sí? Que se machacaba en un matraz, ¿sí? Y ese matraz tenía campanillas. Y pregunta, ¿por qué? Porque Shakol Yafé la Besamim, porque el sonido que generaba beneficiaba después al buen aroma que iba a salir de ese ketoret. ¿Sí? Entonces dice, Emma Metziata, Emor et Emtza'a, Shela Bereita. Entonces di solamente la mitad de esta Bereita. Dice, Shene Marba, pues dicen ellas, Shene Adam Yotze, Bezuk Shebestabaro. Abal Yotze Hu, Bezuk Shebekisuto. Es decir, que el hombre no puede salir con la campana que está sobre su cuello, atada al cuello, pero puede salir con la campana que está sobre su prenda, sobre su ropa. ¿Sí? Desde me cabalín tuma y tanto una como la otra reciben impureza. Y del imbal, mi me cable tuma. Entonces, si decimos que es una campanilla que no tiene imbal, que no tiene lo que hay en medio de la campana que hace sonar, no sé si hay un término en español exacto para esto, la verdad, pero me entendéis, ¿verdad? Vamos a aclarar toda duda, perdón.
Yo sé que es un dibujo un poco tonto, pero para que todo el mundo lo tenga claro. ¿Por qué no me deja? Aquí. Muy bien, tenemos aquí nuestra campana. Bien. Ok. No soy experto en dibujar campanas. Bien. Ahora, dentro de la campana, vamos a buscar otro colorín por ahí. Esto es, muy bien. Dentro de la campana hay una cosita así que es lo que hace que al moverse de un lado para otro, pues hace que haga el ruido, ¿verdad? A esto se le llama el imbal. Bien, a eso. Ese es el imbal del cual estamos hablando. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es si tiene imbal o si no tiene imbal, es lo que hace que el objeto pueda recibir o no pueda recibir la impureza. Bien, perdón, habíamos pasado la mudbet, no lo había... La verdad es que hace bastante que hemos pasado la mudbet y me he olvidado. Muy bien. Entonces, ¿cómo seguimos con esto? Dice, entonces vamos a ver solamente la mitad de la vereita. Dice, eh, ¿acaso si esa veraitá que dice que no puede salir la persona con la campana sobre su ropa, ¿sí? Si estamos hablando de una campana que no tiene imbal, ¿acaso recibe impureza? Entonces, si en la veraitá estudiamos a ustedes zugin, es decir, pa'amonim, campanillas, le machteshet, es decir, el machteshet es justamente eso que acabamos de decir, el matraz. Matraz, matraz, no es un matraz, el matraz es otra cosa. Para ¿cómo se dice? El machteshet, alguien que me salve, es donde se machacan las cosas, ¿no? Del mortero, un mortero. Gracias. Muy bien. El que le pone campanillas para el mortero. De la arisa, de la matpejot, shefarim, es decir, para diferentes tipos de utensilios, ¿verdad? Es decir, este mortero, por ejemplo, para las telas que envuelven a los sifre Torah, ¿sí? De la mitpajot tinokot, o para las telas en las cuales envolvemos a los niños pequeños, ¿sí? Kol ele, sheyesh laem imbal, temein, todas aquellas que tienen un imbal, que tienen esa campanilla, o sea, ese cosita dentro de la campanilla, pueden recibir impureza. En la hem imbal, teorim, pero si no tienen imbal, entonces son puros, no reciben impureza. Veim nitlu inbalehen adain tum atamalehen. Y si les quitamos el imbal, se quedan con su propia impureza si estaban impuros. Are, vemos aquí. Sheaf ba'amone adam Haimbal Kovea et Apamon Nershav Lekeli. Vemos de aquí que incluso en las campanillas que son para las personas, el hecho de que tengan o no imbal es lo que fija que eso se llama un keli, un utensilio o no, y si se llama un utensilio o no, es lo que le va a dar la posibilidad de recibir impureza o no recibir impureza. Un metarsim, entonces venimos a explicar, Hanemile Betinok, de Dilkala Avidile Avalgadol, Tachit Hule Afalgab del Netle Imbal. Es decir, aquí estamos hablando de qué? Estamos hablando para un bebé, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el bebé estamos utilizando las campanillas para que, justamente para que haga sonido, ¿sí? Como el famoso sonajero, ¿verdad? Y entonces a mí me interesa que la campanilla haga sonido. Y por eso el hecho de que tenga una campanilla, tenga el imbal o no, es lo que está fijando que se llame un utensilio o no. Pero para el resto de cosas, ¿sí? Esa campanilla, a pesar de que no tenga imbal, se considera un tachit, una joya, ¿sí? Algo que viene a decorar. Y entonces es un utensilio, tenga o no tenga imbal. Muy bien, por eso dice ZBZ, Mekablim Tumab, uno y otro reciben impureza. Amarmat, Nitlu imbalehen, Veadaim Tumatan alehen. Acabamos de ver en esta veraita que decía que si le quitamos los ambalim, ¿sí? Le quitamos el imbal, Adaim Tumatan alehen, Lemay Hazu. Entonces pregunta y dice,
Lama, Reuyimhem, ¿por qué todavía pueden recibir impureza? Amar Abaye, Oil she haediot yahol leahaziro. ¿Por qué? Porque según Abaye, ¿sí? Todo utensilio que fue desmontado y se le quitó el imbal, im yahol kol adam shenu uman le arquivó mehadash, eno karui shabur, velo batlatum ato. Es decir, si cualquier persona es capaz de reparar esa campanilla y volver a colgarle ese imbal, entonces para Abaye no se llama que está roto, ¿sí? Y entonces sigue todavía conservando su impureza. Es decir, cualquier persona que no sea un artesano, ¿verdad? Incluso que no es un artesano. Entonces, sobre esta explicación, Niti, vinieron a preguntar, ¿sí? Vinieron a poner una objeción raba, ¿sí? De aquello que estudiamos. Azuk de Haimbal Hibur. Es decir, el zug, la campana y el imbal están unidos. Mikan Shem Afredim Shuv Enam Nechshevim Kemehubarim. Es decir, de aquí vemos que en el momento en el que los separaron, ya no se vuelven a considerar que están juntos. Vehu Mosif, y viene y añade Vejitema Ajikeamar. Y si vienes a objetar, que podrías decir así, Afalgab de lo Mijaber, que man de Mijaber dame. Es decir, ¿cómo vamos a responder a esta objeción de Raba? Dice, a pesar de que efectivamente no se llama que es un jibur pleno, si yo lo vuelvo a reparar, pero parece como que está unido y por eso se mantiene con su impureza. Ulam, Hare Shaninu, Misparot Shel Perakim, Veizmel Shel Reitane, ¿sí? Mehavim Jibur Letum'a, Vemhem Jibur Leaza'a. Es decir, habíamos estudiado, creo que más atrás, las tijeras. ¿Sí? Tijeras antiguamente eran tijeras que se montaban y se desmontaban, es decir, son dos hojas afiladas, se ponen juntas para cortar, pero se pueden separar. ¿Sí? Y el ismel del rehatani, es decir, es una especie de cuchillo de carpintero. Bien, entonces, ¿cómo es la ley sobre estos dos objetos? Es decir, se pueden desmontar y montar. ¿Sí? Dice, Jibur le tumá, venlem Jibur le azá. Es decir, se consideran unidos para lo que es el hecho de recibir tumá, es decir, que si una parte recibe tumá, todo el objeto recibe tumá, pero para el hecho de rociarles con el agua de hatat para purificarlos, cada uno tiene que ser rociado por su parte. שבזמן שמטהרים את כלי מטומאת מת ומזים עליו מחטאת, יש לעשות על כל חלק לעצמו. Es decir, en el momento en el que se purifica de la impureza de un cadáver, este objeto, hay que rociarle el agua a cada parte del objeto por separado. ואמרינן, מה נפשך? אי חיבור הוא אפילו להזעה, ואי לא חיבור הוא אפילו לטומאה נעמה לו. Es decir, dice, vamos a decir, ¿sí? Vamos a explicar bien esto. De todas formas, ¿no se entiende esto? Si se considera unido, que se considere unido también para el hecho de rociarle. Es decir, si ya me lo estás considerando unido para recibir impureza, que también esté unido para el hecho de rociar. Veimeno Hibur, y si no se considera que está unido, afirule tumagam kem lo yehashev, entonces que tampoco se considera unido para el hecho de recibir impureza. De Amarraba y dijo Raba de Bartorá. Es decir, esto está basado en la halajá que se dijo en la Torá, en el momento, Beshaad Melajá, que Sheshane Ahalakim Mehubarim Arezeh Hibur, va al Tokef ben letumá ben leazaa. Shelo Beshaad Melajá, eno Hibur, lo letumá velo leazaa. Es decir, entonces, ¿cómo se basa esto? Dice, en el momento en el que yo estoy trabajando con ello, que yo lo estoy utilizando para su función, entonces se considera unido, ya sea para recibir impureza o como para purificarse. Y cuando no esté en el momento en el que está trabajando con ello, no se considera unido, ni para la tumá, ni para recibir impureza, ni para purificarse tampoco. Entonces, Ulam, sin embargo, Gazru Jajamim, Leachmir, los sabios vinieron a decretar sobre ello en los dos casos, en las dos partes, siempre por la jumbra, por el lado más estricto. Es decir, que cuando no está haciendo melajá, leachmir al tum'a shelo beshaad melajá, es decir, de considerarlo impuro
cuando no está haciendo un trabajo, Mishum Tumá Shehi Beshat Melajá, a causa de la Tumá que sí recibe cuando se está trabajando con ello, ¿sí? Es decir, ahí estamos siendo estrictos en el aspecto de la Jumbrá, de la Tumá, es decir, incluso cuando puede llegar a no ser Tamé, yo soy estricto y lo considero Tamé. Vejen Alazá Shehi Beshat Melajá, Shelo To'il Lejol Helek Lejud, y también lo mismo pasa con siendo estricto con respecto al rociado en el momento en el que se está trabajando con ello. Porque en el momento en el que se está trabajando con ello, yo podría considerarlo como un solo objeto y sin embargo, el decreto fue que yo lo considere como dos partes separadas y también tengo que rociar las dos partes por separado. ¿Sí? ¿A causa de qué? De la Azah Shelo Beshad Melajá. A causa de que cuando no estoy haciendo un trabajo tengo que considerarlo como dos partes diferentes. Que se considera el utensilio como un utensilio que está desarmado. מכל מקום, למדנו שחיבור מסוג זה נחשב רב כאשר שני החלקים מחוברים בפועל. Vemos de aquí de todas formas que la unión se considera únicamente cuando las dos partes están unidos בפועל, en la práctica. pero sin embargo, que שהחלקים נפרדים, אפילו עשויים הם להתחבר בקלות, pero cuando las partes de ese utensilio están separadas, e incluso que sea fácil volver a unirlas, נחשב הכלי כשבור, se considera que el utensilio está roto. ויש אפוא לדחות את ההסברו של אביי. Entonces, con esto podríamos llegar a echar para atrás el razonamiento de Abaye. Es decir, que puesto que yo puedo reparar fácilmente la campana, aunque yo no sea un artesano, parece que está unida y entonces la considero como que está unida. Él Amar Raba, entonces más bien dijo Raba, hay que explicar esto de otra manera. ¿Sí? Últimas líneas que vamos a ver hoy, que están en la página 59. ¿Sí? Entonces Amar Raba, así es como dijo Raba. Ho'il veraui le akisho al gabejeres. Es decir, puesto que esta campana sin el zug es decir, podríamos atar esta campanilla sin el zug, podríamos golpearlo sobre el jerez, sobre la arcilla. Veo mashmia col, y a pesar de que no tiene imbal, se va a escuchar un ruido, ¿verdad? Porque esa campanilla al chocar contra la arcilla va a dar un ruido. Veim ken, af שניטל האימבל ממשיך הפעמון במלאכתו הראשונה, a pesar de que yo le quite el imbal, este פעמון, esta campana va a seguir cumpliendo su función inicial. וכן אמר רבי יוסי בר חנינא, y sí también dijo Rabbi Yossi bar Hanina, ואילו רבי יוחנן אמר, y algunos dicen que fue Rabbi Yohanan el que dijo, הואיל וראוי לפעמון לגמה בו מים לתינוק, וכיוון שכך עדיין כלי הוא un mecabel tumá. Es decir, que yo también puedo utilizar esa campana, ese cascabel, para otra función, que es para llenarlo de agua y echar agua poco a poco en la boca del bebé. Entonces, aún así se le sigue considerando un utensilio y por eso también sería apto para seguir recibiendo tumá, a pesar de que yo lo desmonte. Muy bien, con eso llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Mañana seguirá la discusión sobre este tema y llegaremos a una conclusión. Muchas gracias por conectaros, por seguir ahí. Mañana espero volver al horario normal en la mañana, Bedrat Hashem. Así que nos vemos mañana. Hizku Veimsu, Shavu Atov a todos.